Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. El tema que nos ocupa hoy es la internación domiciliaria, por eso nos acompaña Natalia González, que es la coordinadora de Medihome sucursal Tandil, y el doctor Eduardo Nehamkin, que es Nehamkin, así se dice, que es el médico auditor de Medihome. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, gracias por ayudarnos con este tema, que en principio, ¿cómo se define qué es la internación domiciliaria? Ante todo, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio tan importante. La internación domiciliaria es un servicio sanitario dentro del programa médico obligatorio. ¿Hasta dentro del programa médico? Exacto, del PMO. Sí. Y consiste básicamente en cubrir todas las necesidades que requiere el paciente dentro de su domicilio, en su hogar. No solamente recursos humanos, sino también insumos, aparatología, equipamiento, incluso equipamiento sofisticado, ¿no? Todo lo que el paciente requiera, pero dentro de su domicilio. Es muy importante remarcar en este sentido que cualquier persona que tenga obra social o prepaga tiene este servicio incluido. No se sabe, ¿no? No se sabe. Por eso es muy importante que la gente conozca esto. Por la importancia que era el doctor específicamente nos va a contar un poquito más. Pero... Natalia, ¿la organización cómo es dentro de Medihome? ¿Hay distintas especialidades de acuerdo a las necesidades? Exacto. La organización básicamente en cada domicilio se arma en base a las necesidades que presenta el paciente, indicadas por su médico de cabecera, obras sociales, prepagas o institutos donde el paciente está internado. Claro. Exigen o piden los requerimientos que necesita ese paciente tener en domicilio, y entonces la organización, la empresa, cuenta con el staff de profesionales, insumos, y en esto de aparatología, equipamiento, oxígeno, por ejemplo, muchas veces. Claro, desde lo básico. Desde lo básico hasta algo más complejo. Sí, tal cual. Desde la alta complejidad, mediana y baja. Y Eduardo, ¿en qué casos se recomienda, esto se prescribe una internación domiciliaria? Los casos son variables, todo tipo de patología, accidentes cerebrovasculares, posquirúrgicos, algunos casos el caso de más chicos, enfermedades neurológicas de retardo mental, por ejemplo, pero en realidad puede ser para cualquier patología. Generalmente surge de una internación. Un paciente se interna por algún problema de salud y una vez que se lo compensa o está en condiciones de dar un alta rápido, ahí la institución, el médico de cabecera o la obra social solicita el servicio de internación domiciliaria para externar al paciente lo más rápido posible, con las condiciones adecuadas, y ahí es donde entramos a funcionar nosotros. ¿Esto está instalado, Eduardo, o todavía cuesta que haya una derivación hacia la internación domiciliaria? Cuesta, como muchas cosas en el país, por cuestiones a veces instrumentales. Claro. Pero los que trabajan en el sistema de salud conocen que esto está instalado, y tanto cualquier médico como una institución, sanatorio, hospital, clínica, pueden solicitar este servicio al paciente que lo requiera. Natalia, ¿y abarca a todas las edades o es para un público específico? En Medihome no tenemos edades, desde la pediatría hasta los adultos mayores. No tenemos restricción de edad para nada, al contrario. ¿Y el trabajo es interdisciplinario? ¿Cómo está organizado? El trabajo es esencialmente interdisciplinario, casi que es el leitmotiv de la internación domiciliaria, porque los pacientes tienen determinada complejidad que hay que abarcarlo desde la atención de enfermería, la atención médica, terapias ocupacionales, fonoaudiología, nutricionista, acompañantes terapéuticos y cuidadores, porque este es un tema que los pacientes salen de la internación y van a su hogar con todos los beneficios que ello lleva, físicos y anímicos, y requieren de atención tanto del equipo como de la familia. ¿Eso se establece de acuerdo a la patología? ¿Cuál es el equipo que va a trabajar? ¿Los plazos también de trabajo? Sí, tal cual. Por supuesto, de acuerdo a cada patología se orienta el equipo, no hay un equipo estándar. Claro. Es de acuerdo a las necesidades del paciente y de la familia
y ahí se arma el equipo, porque generalmente lo que se hace es una evaluación del paciente antes que sea ingresado a su domicilio. Eso nos da el tiempo suficiente de armar el equipo, la aparatología y asignar los horarios y todo lo que es operatividad, y también avisar a la familia, porque requiere un espacio dentro de la casa también para instalar al paciente. Entonces eso lleva a una evaluación previa y en función de esa evaluación se define el equipo, los insumos y el equipamiento. ¿El propio paciente puede pedir también o depende de una derivación médica? El propio paciente lo puede pedir, pero tiene que ser a través de una derivación médica, porque nosotros, como empresa de internación domiciliaria y como atención domiciliaria, no definimos el tratamiento. Nosotros lo que hacemos, cumplimos las indicaciones, exacto, las indicaciones que dio el médico de cabecera en la institución. Ejecutamos esas acciones, las llevamos a cabo, las evaluamos, después sí intercambiamos opiniones. Pero el trabajo interdisciplinario es fundamental para nosotros. Natalia, ¿y el pedido, o sea, lo hace el médico que está atendiendo al paciente, se comunica con ustedes y ahí se hace la planificación? Generalmente el médico se lo hace llegar a la familia y la familia lo hace llegar o a la obra social o a nosotros de forma directa. Claro. Lo importante, te repetía, es que la gente sepa que tiene este servicio incluido con sus horas sociales o en su prepaga, o incluso también lo puede pedir y acercarse y pedirlo de forma particular. Ajá. Pero bueno, esto es que es un servicio que mucho no se conoce. Sí, la entidad de salud sí, pero la gente individualmente no conoce que tiene este servicio incluido y es muy fundamental. ¿Es una tendencia en salud esto de que el paciente pueda tener la recuperación en su ámbito? Es una tendencia, incluso creo que fue un tema de debate, ¿no? El domingo. Sí, es una tendencia, es a donde apunta, inclusive comentábamos hoy que en el debate presidencial de este día anterior, uno de los candidatos lo mencionó puntualmente dentro de la política de salud como que el mundo va hacia la atención domiciliaria. Se orienta a ese lugar, ¿no? Que la atención médica sea en domicilio. Desde la atención primaria decimos que llevamos la salud lo más cerca de donde vive y trabaja la gente. Claro. Tiene muchos beneficios la internación domiciliaria. La atención dentro de tu hogar no es lo mismo nunca que recibirla dentro de un hospital o de una clínica o de un instituto. Conlleva muchos beneficios, ¿no? Tiene beneficios personales para el paciente y la familia, porque la atención es mucho más personalizada, está en su ambiente, es mucho más cálida. Psicológicamente también. Es menos fría. Eso mejora la situación anímica del paciente y eso repercute directamente en su estado de salud. Y en su evolución Pero también. no solo para el paciente. Claro, eso, ¿no? Discúlpame, te quería aclarar esto, disculpa que te interrumpa. El beneficio no es solo para el paciente, el beneficio es para las instituciones también. Para el sistema. Claro, para el sistema de salud, porque el paciente se le da de alta antes, libera camas para poder ocuparlas con patologías agudas, que es la que no se pueden atender en este sistema. Exacto. Los costos son infinitamente menores en la atención domiciliaria que en la internación institucional. Y el tercer factor benéfico que resaltamos es que evita las reinternaciones. Tal cual. Claro. Esto de prevención, ¿no? Claro. El paciente sale de su internación, de una institución, llega a la casa y hay que preparar ese espacio. ¿Cómo es ese proceso? Ya está preparado cuando el paciente llegue, ¿no? Cuando llega, ya está. Generalmente, ¿no? Porque hay que individualizar esto, pero generalmente es una cama ortopédica para su comodidad y después los insumos que requiera en una habitación. No te dijimos antes, pero uno de los requisitos para la internación domiciliaria es que el ambiente sociosanitario donde va a ir el paciente sea adecuado. ¿Esto qué implica? Que sea una casa que tenga estándares básicos, mínimos, claro, para mantener al paciente. Calefacción, luz, etc. Sí, agua, bueno, esto hablan los servicios, ¿no? Exacto. Y después, bueno, sí, generalmente son las camas, provisión de oxígeno si necesita, aspiradores si necesita aspiradores, material estéril y coordinar los horarios de atención. Pensaba y preguntaba esto porque hay mucha gente que empieza a circular dentro de una casa, que no forman parte del lugar. Es todo un reacomodamiento, ¿no? Exacto. Para el paciente y para la familia. Desde el primer momento lo que hacemos es ponernos en contacto con esa familia.
Es fundamental estar al lado de ellos, de cada uno de ellos, explicarle de qué va, de qué se trata, capacitarlos también para la recuperación del paciente. No tener miedo de que haya gente que no conocen en la casa, exacto, ¿no? se prepara, se los escucha, evacuamos sus dudas, los contenemos, fundamentalmente los contenemos. Y estamos a su servicio. Tenemos una línea abierta a las 24 horas ante cualquier requerimiento o necesidad que tengan. Pueden evacuar sus dudas, estamos al alcance de ellos las 24 horas, nos ponemos a disposición. Entonces tratamos de dar cierta tranquilidad también en este aspecto y fundamentalmente buscar esto, que la familia se alinee con nosotros, que nos sienta cerca para este tipo de cuestiones y que la dinámica del hogar sea lo más cómoda posible. Además, porque uno como familiar no tiene por qué tener el conocimiento para atender a una Exacto. persona. No está capacitado. No tiene por qué. No solo para atender, sino que además cada grupo familiar tiene su actividad laboral. Exacto. No están todo el día en la casa. Entonces, gente que tienes el paciente en la casa, pero la gente, o los chicos van a la escuela, o la gente va a trabajar. Entonces, esto generalmente en la práctica tiene distintas etapas. Una etapa inicial, donde la familia dice, sí, por favor, vengan, porque tengo el paciente acá. Entonces ahí es como que te reciben con los brazos muy abiertos. Pero a medida que el paciente va mejorando y el tránsito de gente es mayor, ahí ya se empiezan a equilibrar las cosas, pero bueno, lo que buscamos es que los pacientes mejoren. Si los pacientes mejoran y no requieren de tantos servicios, ese es el objetivo que buscamos. Claro. O sea, se van adecuando a la necesidad real del paciente. Ustedes van evaluando por etapas cómo va el paciente. Exactamente. Sí, los pacientes tienen una historia clínica en el domicilio como en la clínica o en el sanatorio. Exacto. Y todo se firma, se evoluciona, así que hay un registro detallado de las actividades que hacemos día a día. Como una declaración. Claro. Eso es legal y administrativamente necesario. Exacto. ¿Qué pasa cuando ese paciente va evolucionando? ¿Qué pasa con el equipo, con ustedes, cuando van viendo y cuando ya dicen, bueno, nuestro trabajo llegó hasta acá? Es el momento más difícil. El momento más difícil porque los pacientes a veces no quieren, las familias a veces tampoco, pero para nosotros es una satisfacción de haber logrado el objetivo buscado. La gente después lo entiende. En realidad se va disminuyendo, ¿no?, los servicios. Claro. Cuando el paciente se va recuperando de 12 sesiones de kinesiología, se les pueden ir brindando menos y así sucesivamente hasta que el paciente realmente se encuentra rehabilitado. Se bajan las horas de enfermería, las horas de cuidador, el número de visitas médicas, todo se va adecuando gradualmente, pero darle el alta es la satisfacción nuestra. ¿Y hay tratamientos promedio? ¿Depende de cada persona y cada patología? Podemos hablar de en determinadas patologías un promedio. Porque, por ejemplo, te hablo de secuelas neurológicas de un accidente cerebrovascular. Sí. Y bueno, depende de la gravedad del accidente cerebrovascular. Si tiene una hemiplegia, una hemiparesia o si tiene una cuadriplejía. Claro. Eso lleva tiempos distintos. Los que más tiempo llevan son las patologías neurológicas crónicas. Ajá, ¿cómo cuáles? Los retardos mentales en los chicos o los daños mentales más profundos. En general no se está usando para las patologías psiquiátricas. Ajá. ¿Por qué esto, Eduardo? Es como que requiere otro tipo de atención. Claro. Y por eso es que se hace esta diferenciación. Sí, las patologías son más neurológicas o físicas. Muchos posoperatorios. Los posoperatorios sí tienen tiempos promedios. Por ejemplo, pacientes de la tercera edad, posoperatoria de cadera, claro, a medida que evoluciona bien, 2, 3, 4, 5 meses. Depende de la edad, también. La fuerza muscular, son muchos los factores que intervienen. Es difícil dar un promedio. Habría que hablar de cada caso en particular. Exacto. Pero los posoperatorios son los más cortos, digamos. Natalia, vos mencionabas esto de la recuperación también anímica, y esto se debe notar, ¿no?, cuando se hace en el propio espacio, en el propio lugar. Y sí, imagínate que uno internado en una clínica lo primero que quiere es irse a su casa. Y tener esto directamente otorgado en tu domicilio es mucho más contenedor, ¿no? Facilita un montón el tema de la recuperación, sentirte dentro de tu ámbito, dentro de tus cosas, psicológicamente acompaña muchísimo a los pacientes y también a sus familiares por esto de la dinámica de la cotidianidad de cada uno.
Y en esto de lo emocional, me imagino que también, como decía Natalia, hace que la recuperación sea diferente. Totalmente. Siempre cuanto más equilibrio emocional tenga el paciente y la familia, mejor probabilidad de éxito y de rapidez de recuperación tiene cualquier persona. En pandemia se vio mucho esto. En principio no se podía por esto de cómo se manejó, pero después... Trabajamos muchísimo, jamás frenamos. Obviamente con las medidas sanitarias, ¿no? De seguridad. Sí. Tanto para nuestros profesionales que asistieron sin ningún tipo de ausencias, como también de las familiares y de los pacientes, ¿no? Esto del uso del barbijo, del alcohol en gel en manos, sí, bueno. Pero trabajamos con todos los protocolos. Todo el protocolo. Con todo el protocolo, pero no dejamos a nadie. Al contrario, sirvió muchísimo para la comunidad por el tema de las camas. Esto te iba a decir, porque en un momento fue un cuello de botella. Sí. Y esta posibilidad de contar con internación domiciliaria en pacientes que se podía, fue como un alivio también, ¿no? Mucha gente que se recuperó de neumonía en sus hogares, sin tener que estar expuestos. Sí, con oxígeno, mucho consumo de oxígeno domiciliario. Eso para los pacientes locales. También se trabajó mucho con los pacientes a distancia con la telemedicina. También. ¿Qué es eso de la telemedicina? Es buenísimo. Y el seguimiento de los pacientes en internación domiciliaria a distancia. Se usó la telemedicina a distancia a través de Zoom, las redes, ¿no? Claro. Redes. Antes de la pandemia, Medihome ya utilizaba este tipo de asistencia. Con la llegada de la pandemia, obviamente, fue 100% necesaria para abastecer tanta demanda, evacuar dudas, contener a los pacientes, ir viendo cómo evolucionaba día a día ese paciente a través de llamados telefónicos de todos nuestros médicos profesionales, ir dando un seguimiento en esta suerte de declaración jurada que hacen los médicos. En cada llamado, cada videollamada queda grabada como testimonio de asistencia al paciente. Fue fundamental. Lo sigue siendo, pero bueno, en épocas tan álgidas como fue la pandemia, a nivel nacional fue una cobertura muy buena, con muchísimos resultados favorables. Siempre contamos de esa época que lo que más nos quedó grabado era andábamos solos por la calle. Claro. Porque andábamos de casa en casa y solos en la calle. Era caminar por avenidas y calles vacías y a cualquier hora. Y bueno, por supuesto éramos uno de las personas autorizadas a circular. Como esenciales, ¿no? Claro. Exacto. Pero andábamos solos en la calle. Acá en el tema de la pandemia, bueno, se puso de manifiesto estos beneficios que tiene la internación domiciliaria, esto de liberar camas, de que realmente queden los pacientes, puedan atenderse los pacientes en estado realmente graves en hospitales. Que requerían respirador. En definitiva, se guardó las instituciones para lo que requerían respirador o tenían alguna complejidad agregada. O estos pacientes que ya estaban estables, pero necesitaban seguir recuperándose, poderlo hacer desde su hogar, fue altamente beneficiario. No, porque no corrían riesgos dentro de las propias instituciones. Exacto, de agravarse. Todos los pacientes en pandemia que estuvieron mucho tiempo en terapia intensiva, uno de los temas era las hipotrofias musculares con las que quedaban. Y eso los recuperábamos. Imposibilidad de moverse, ¿no? Claro, se pierde masa muscular. Exactamente. Claro. Entonces uno de los temas era la internación domiciliaria para, con la kinesiología, recuperar toda esa movilidad. Natalia, si tienen dudas, que se acerquen a preguntar. Por favor, estamos en San Martín 979, nuestras líneas telefónicas están abiertas las 24 horas y estamos al servicio de la comunidad. Y que se sepa que es un servicio que dispone el afiliado. Exactamente. La persona de obra social o prepaga cuentan con este servicio. Tiene el derecho de acceder a este servicio si es que lo requiere y si lo solicita. Muchísimas gracias por ayudarnos con este tema y a conocer un poquitito más también y los beneficios, ¿no? Tal cual. Básicamente. Y antes de terminar, hablábamos antes, ¿no? El tema de la prevención. ¿Qué tipo de prevención se atiende en estos casos? Claro. Siendo muy específicos en el tema de prevención, estamos hablando ya de personas con patología. Por lo tanto, en este caso hablamos de prevención secundaria o terciaria, que es la complicación de la patología base que tiene el paciente, evitarla con la internación domiciliaria, y lo más importante, lo que ya mencionamos, la reinternación por alguna mala evolución o complejidad que se presente. Esa es la mejor medida preventiva que tiene el sistema de internación domiciliaria. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos. Nos acompañaron
Natalia González, que es coordinadora de Medihome Sucursal Tandil, el doctor Eduardo Nehamkin, que es médico auditor de Medihome. El tema que hoy hablamos, internación domiciliaria. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.